Osvaldo Vera, gracias también por acompañarnos, consultor y que sabe muchísimo de este tema del Community Manager. Cuéntenos, ¿qué es un Community Manager para quien no conoce el término? Muchas gracias. Bueno, en este caso el Community Manager básicamente es un comunicador y por eso muchos comunicadores se sienten justamente identificados con ese perfil. El Community Manager es una persona que intermedia la comunicación entre un público, un grupo de personas y una empresa, de manera que ambos tengan algún tipo de beneficio, es decir, ayuda a las personas para orientarles acerca de los beneficios y las características del producto y ayuda a la empresa a transmitir esas ideas de manera más efectiva. Osvaldo, ¿podríamos decir que hay diferentes tipos de Community Manager, de perfiles de Community Manager? Porque sí, yo puedo ser Community Manager de mi propio emprendimiento, de mi propio local, pero también, por ejemplo, si yo no soy tan experta, no tengo tanto conocimiento, puedo pedirle a usted, a su institución que se encarga de eso, o como consultor que me guíe y de esa manera también trabajar en conjunto. La recomendación es que la persona que maneje el tema de la comunidad sea, en primer lugar, una persona experta en el cliente, una persona experta en el público objetivo. Por ejemplo, si yo tengo un buen comunicador y ese comunicador es el que va a transmitir mi información de manera efectiva, entonces me puede resultar más conveniente que lo haga porque posiblemente yo no tengo esa fluidez o yo no tengo esa facilidad para poder llevar el mensaje. Entonces me conviene un comunicador. Si el producto o el servicio que yo ofrezco es algo más complejo, es algo más técnico, entonces va a ser difícil que ese comunicador, a pesar de su fluidez para comunicarse, pueda explicar de manera fácil qué es lo que tiene mi producto. Entonces, que hay un técnico sea más adecuado. Lo importante es que esta persona tenga esa característica de entender bien al público y poder transmitirle la información de manera que ese público le entienda. Osvaldo, ahora las grandes empresas, las grandes marcas ya tienen en su malla, digamos, de trabajo, tienen un community de base, seguro. Pero ¿qué pasa con los emprendedores? Eso también cuesta, es seguir ampliando el perfil también, las personas en su empresa. ¿Qué pasa si yo como emprendedor estoy iniciando y claro, no tengo para pagar un community? ¿Puedo hacer cursos también para iniciar yo con mi propio proyecto? Sí, claro. O sea, en este caso, el Community Manager puede ser el dueño del emprendimiento. Se recomendaría 1 hora al día. Con 1 hora al día yo podría manejar mis redes sociales, empezar a hacer las publicaciones y evidentemente si es que mi negocio empieza a escalar, empieza a crecer, yo puedo encargar ese trabajo ya a una persona que tenga un perfil ya para poderles delegar esa información. 1 hora al día más o menos tendríamos que dedicarle nosotros a nuestro proyecto también para que de esa manera sea la imagen que nosotros proyectamos al resto de nuestra clientela. Hay tips, hoy vamos a aprender tips, sin embargo hay cursos también en línea donde uno puede aprender. ¿Hay en el Ecuador capacitación al respecto de Community Manager? Sí, bueno, ahorita realmente hay fuentes de datos por todos lados, pero una de las más fáciles de conseguir es YouTube. Es decir, uno pone en YouTube curso de Community Manager, y tiene horas de contenido, información gratuita para poderse orientar. Primer tip, usted tiene videos subidos en YouTube. ¿Podemos recordarlo? ¿Cuál es la cuenta? Sí, como Osvaldo Vera, nada más pueden buscar Community Manager y ahí pueden encontrar el video también, o sea, dentro de esa lista de Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Ese es el primer tip, amigos, que les damos a ustedes el día de hoy, así que desde ya anótese ese nombre, ingrese a YouTube, aprenda junto a Osvaldo también estos tips. Pero todo el programa estaremos de esa manera aprendiendo. Hay 2 tipos de salvaescaleras. Ok. ¿Cómo se llama? Salvaescaleras. Salvaescaleras. Esa es la silla prototipo. Pero también, Osvaldo, ¿usted qué opina al respecto? Por ejemplo, este tipo de proyecto de emprendimiento de un ecuatoriano, ¿podría tener un community manager personal o manejarlo él mismo? ¿Qué le sugeriría, por ejemplo? Claro, bueno, en este caso, desde el punto de vista de la necesidad general, pueden tener ellos un community que se encargue de captar los primeros datos. En este caso, la parte del community puede ser distribuir esa información relacionada con las personas que tienen estos problemas, con las personas que necesitan este tipo de ayuda. Y a la vez esa persona puede gestionar para que en una instancia adicional técnica, una persona que ya conoce más les pueda dar una información adicional. Pero el community manager, uno externo, podría hacer el trabajo. Podrían hacer videos más que fotografías para que de esa manera se demuestre cómo funciona el producto, por ejemplo. ¿Lo recomendaría usted como experto en el tema? Sí, evidentemente, porque el objeto necesitaría, en este caso como ejemplo, un tema de lo que sería el movimiento del dispositivo. Entonces sí sería un tema de apoyo, ¿no? Ahora, algo que se debe tomar en cuenta también, que es muy importante, es el hecho de que la información tiene que ser, generalmente se recomienda que se haga lo más extensa posible, porque algo que suele pasar es que se limita la información a lo que son pastillitas de lo que es el producto para que le vean y le empiecen a pedir.
Entonces, algo recomendable es que tengan en cuenta que el producto tiene toda una trascendencia. Es decir, se pueden hacer videos solo hablando de las personas que pueden tener un problema de movilidad por edad, otras que pueden tener por una enfermedad, por distintas causas. Y de esa manera se puede ir generando distintos tipos de contenido, especialmente enfocados a distintos públicos. No un contenido general de decir esta es la silla, sino algo más enfocado para que de esa manera le sirvió, digamos. Exacto. Como testimonio de vida también podría servir unos videitos chiquitos que de hecho ustedes, si no tienen alguna cámara profesional, podrían intentarlo hacer si es que están con su proyecto iniciando con el celular. Artur, hay buenas alternativas también ahora para poder manejar nuestro celular y de esa manera subir nuestros productos a las redes sociales. Lindísimas estas guitarras y lo mejor hecho en Ecuador. Osvaldo, estuvimos ya revisando el perfil de este emprendimiento para ver si, claro, tenía redes sociales, por supuesto. En Instagram, por ejemplo, tienen presencia, tienen más de 2.000 seguidores, que para hacer algo que está iniciando también está bien, iniciando en redes sociales. ¿Qué sugerencias se podría dar para ellos? Es algo más familiar, ¿no? Un negocio ya con más años de tradición. ¿Qué pautas, qué tips se les podría dar a ellos? Bien. Bueno, tomando en cuenta lo que conversamos inicialmente, que deben tener en cuenta el público objetivo, el otro punto clave que justamente estábamos comentando es el asunto de que los medios sociales se tienen que utilizar para socializar. ¿Ya? El problema que tiene ahorita la gran mayoría de empresas es que utilizan los medios sociales para hacer promoción, el medio social para ofrecer el producto. Para ofrecer el producto, para hacer la oferta, de preferencia utilicen el sitio web. Por ejemplo, usted responde en sus redes sociales a las personas que le siguen y le hacen consultas. Ese también es una buena recomendación, Artur. Hay que interactuar también con nuestros seguidores. Yo no contesto ni el teléfono, imagínese. Hay que aprender, por supuesto, a contestar absolutamente todo. Dicen que quienes tienen muchísimos seguidores se dan mucho tiempo para eso, lo entienden como un trabajo. Sí, y es que les recordamos a nuestros amigos también en casa que hoy una parte del tema central que hemos tratado es del Community Manager. Y Osvaldo seguramente se está también pensando, bueno, este tipo de proyecto, por ejemplo, que está un poco más segmentado a las personas adultas, no tienen redes sociales. Ellos, ¿cómo deberían manejarse de esa manera, Osvaldo? Ya. Bueno, en este caso el tema justamente es, por un lado, buscar el público objetivo. Si mi público objetivo son personas de la tercera edad y esas personas de tercera edad no las puedo llegar a ellos a través de las redes sociales, entonces lo que puedo hacer ahí es buscar quiénes cerca de estas personas sí acceden a las redes sociales. Entonces, en este caso estaríamos hablando de los hijos, estaríamos hablando de los nietos, de las personas cercanas que... Y que estuvimos ya revisando también con Osvaldo un poco de la red social. Bueno, sí, por ejemplo, en Instagram él está iniciando, ¿no? Tiene pocos seguidores todavía, pero está bien manejada la imagen. Eso da de notar también que está manejado por alguien, no por decir que no sepa nuestro emprendedor manejar el proyecto en sí en redes sociales, sino porque a veces uno también necesita esa ayudita, ¿no? Parece que sí tiene un community manager por detrás. Sí. Estábamos revisando justamente el material, gráficamente es interesante. Ahora, una parte que es la que les estaba mencionando también hace un rato, es el carácter social. Es decir, en la medida de que la información está utilizando la marca, está manejándose la marca, pero esa información también es información cada vez más cercana. Por ejemplo, estuvimos conversando hace un rato de los usos del producto. Yo le decía, bueno, y la primera pregunta, ¿cuál es para el chuchaqui? Entonces, directamente me recomendó uno de esos. Pero el tema justamente es en qué medida en las redes sociales yo estoy dando ese acercamiento, en qué medida yo estoy haciéndole algo que sea amigable y decirle, mira, o sea, si te sucede esto, o como me comentabas hace un rato, puedes tomar uno de estos y le calientas como una infusión para cuando tienes justamente problemas de congestión de la garganta. Entonces, este tipo de informaciones son las que se acercan a la persona donde no le estoy ofreciendo, pero estoy preparando todo para que esa persona tome una decisión a favor de mi producto. Pregunta a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo se evalúa eso? Es decir, yo te pago tanto si subo tantos seguidores en un X determinado, en una X número de tiempo. Es buena pregunta. Más o menos, ¿cómo es el tema? Es decir, si en 2 meses no subo ni un seguidor, no te pago. Si subo 10 seguidores, te pago, no sé, por metas. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacer ese cálculo también, Osvaldo? Te pago en likes. O te pago en canje, dicen por ahí. Para ir viendo en producto. Claro, ¿cómo medimos este resultado a veces intangible? Bueno, aquí hay un punto clave. Y el punto clave es el hecho de que el Community Manager, aunque a algunas personas les puede desilusionar, el Community Manager no vende. El Community Manager establece este camino de comunicaciones con el público y entonces el Community Manager lo que hace es presentar información, llevar a cabo, captar las preguntas y las sugerencias de la gente. Lo que normalmente falta es una estrategia de marketing,
una estrategia de negocios donde el community manager se encaja. Y el community manager es encargado de la parte de las comunicaciones sobre la estrategia de negocio. Es decir, yo como empresario tengo que decir, esta es mi meta de ventas, este es mi objetivo de crecimiento. Y dentro de eso, yo tengo pensado que el community manager va a ir trabajando en estas comunidades y va a ir incrementando este número de interacciones o este número de fans, ¿ya? En un caso, algo que debe ser muy importante es que tengan en cuenta que lo más valioso son las interacciones, no el número de fans. Exacto. Es ¿Ya? decir, en este caso los likes. comentarios. O Los likes, los comentarios, el Ya. asunto de los compartidos, que son las respuestas orgánicas, eso viene a ser el contenido más valioso. Dejémonos un poco enseñar. Eso yo creo que es un buen mensaje. Claro, o sea, el asunto de investigar, hacer pruebas y no creer que hay la última palabra, porque el problema justamente es confiarse de que una idea es definitiva. Y en este tema digital recién estamos empezando a aprender lo que está pasando. Osvaldo, ¿cuáles serían los tips finales quizás por ahí, si tenemos un producto como el de hoy, de esta bebida? Seguir quizás a cuentas extranjeras también que lo manejan ya de una manera más amplia y seguir esos tips también para ver qué publicaciones hacer, los horarios también son importantes, los días de publicación. Sí, por ejemplo, se pueden tener en cuenta temas como la proporción de contenidos que conversamos hace un momento, y es el tema donde la mayor parte del contenido se recomienda que un 80% por lo menos sea contenido de valor. El contenido de valor es un contenido interesante que la gente estaría dispuesta a compartir, porque de esa manera yo voy a poder llegar a un público grande, ¿ya? Yo puedo hacerme muy conocido y sobre ese conocimiento que esa gente tiene puedo ya empezar a lanzar ofertas, que un 20% me quede. El tema de la frecuencia de los contenidos también es importante. La frecuencia de contenidos es relativa a la respuesta de la audiencia. ¿Ya? Hay gente que le gusta mucho el contenido. Yo vendo este té para adelgazar. Dejamos un poquito más. Exacto. Ok. Si tengo un té para adelgazar, entonces te puedo dar tips para adelgazar, ejercicios para adelgazar y hablo de mi té. Ya. Si es que eso es interesante, entonces le puedo pasar todos los días. Ok, entendidísimo de esos tips. Además, en realidad, recomendaciones muy, muy prácticas. Gracias, porque esas son las que necesitamos.